Esta lección nace de una sugerencia de un estudiante en un comentario. Nos pedía un video sobre la defensa Schliemann. Y aquí está. E4 E5, caballo F3, caballo C6. Movimientos muy estándar. Alfil B5, apertura española, donde sorprendemos a nuestro oponente jugando F5. Esta es la defensa Schliemann. Una defensa con la que podemos conseguir una posición ganadora desde la misma apertura en la línea más jugada. Este movimiento nos gusta por dos razones y por eso lo vamos a tratar aquí. Uno es que es la respuesta más agresiva en esta posición, porque en las variantes clásicas de la española el juego es más complicado, en cambio F5 es más directo, sencillo, agresivo, y además porque cuando las blancas aquí en lugar de alfil B5 juegan alfil C4, también está la posible respuesta de F5, de la cual tenemos otra lección pendiente por traducir, donde recomendamos esta misma respuesta. Por cierto, hay que suscribirse para cuando publiquemos ese video. Entonces, contra alfil B5 jugamos F5 y con este movimiento ya estamos amenazando en E4. Con eso estaríamos molestando al caballo blanco. Y las blancas tienen que hacer algo al respecto. También es cierto que F5 viola reglas como la de no debilitar la posición del rey. Nuestro rey ahora es más vulnerable y además no estamos desarrollando piezas. Sin embargo, F5 no resulta tan malo como parece porque tiene sus trucos y eso es lo que vamos a ver. Las blancas no siempre logran resolverlos. Después de E por F5 es una de las posibles continuaciones para ver qué puede pasar. Nosotros podemos avanzar el peón a E4 y ahí las blancas empiezan ya a ver problemas. Ven que su caballo no tiene casillas hacia adelante disponibles porque nuestro caballo le quita unas y nuestra dama le quita las otras. Entonces, pensando en esto, muchos van a jugar alfil por C6, B por C6, para poder mover el caballo a D4 y al menos mantenerlo allí en el centro. Y ahora, algo que hay que tener en cuenta de nuestra parte aquí es la posibilidad que siempre tienen las blancas de jugar dama H5. No es que sea peligroso, pero cuando hemos movido nuestro peón F, precisamente nuestro rey ha quedado descubierto y entonces hay que hacer algo, hay que tener presente cómo contrarrestar ese jaque. Para eso podríamos jugar caballo F6, por ejemplo, o podríamos jugar dama G5 en algunos casos, con lo cual incluso estaríamos golpeando allá el peón en G2, o aquí jugar dama F6, que es lo mejor. Con esto estamos atacando al caballo en D4 y al peón en F5. Y es muy gracioso, pero las blancas suelen perder a partir de esta posición en muy pocas jugadas. Es increíble, pero así es. Por ejemplo, si queriendo sostener su caballo juegan C3, nosotros podemos jugar alfil A6 y así impedimos que las blancas enroquen. Además controlamos con esto la casilla D3 en compañía de nuestro peón en E4. Impedimos que el peón blanco de la columna D se mueva y con esto impedimos que las blancas se desarrollen normalmente. Es decir, que con esta continuación las blancas quedan paralizadas. Y además próximamente podemos jugar C5 y molestar al caballo. Esta posición toda es muy desagradable para las blancas. Entonces, en lugar de defender el caballo, muchos estarán tentados ya a hacer el jaque del que hablamos, dama H5. Porque tu oponente te quiere castigar por haber hecho un movimiento dudoso como ese que fue F5. Y sin embargo aquí va a ocurrir lo contrario. Lo que va a ocurrir es que después de G6, las blancas pierden la partida. ¿Por qué? Porque sigue F por G y H por G6 y con esto estamos atacando a la dama y a la vez atacando al caballo. Si por ejemplo se juega dama G4 salvando la dama, simplemente tomamos el caballo en D4 y hemos ganado una pieza. Las blancas todavía pueden creer tener algo aquí atacando a nuestro rey con dama por G6 jaque, pero el rey se encuentra seguro moviéndose a D8. Y ahora, después de esto, vamos a pasar a atacar. Para ilustrarlo, observemos cómo podría continuar una partida. Esto no es para memorizar, sino que es un ejemplo de lo que podría seguir. Por ejemplo, si las blancas enrocan aquí, nosotros podemos seguir con alfil D6 y aquí de inmediato ya estamos golpeando en H2, gracias a que nuestra torre está ahora muy activa desde ya en su columna de origen.
Ahora las blancas tendrían que cerrar este ataque, entonces jugarían G3 y nosotros seguimos con caballo E7 ganando tiempo atacando a la dama. Si después sigue, por ejemplo, dama G4 para salvar a la dama, entonces seguimos con alfil A6, desarrollando el alfil tocando a la torre, ganando tiempo. Así, después de torre E1, podemos rematar la partida elegantemente con el sacrificio torre por H2, donde estamos amenazando dar mate con dama por F2 y entonces después de rey por H2, la torre blanca queda desprotegida, podemos hacer dama por F2 que es jaque, vamos a recuperar la torre sacrificada, vamos a quedar con ventaja material, tal vez podríamos dar jaque mate próximamente y así es como vemos que las blancas pueden ser derrotadas fácilmente. Bien, ahora veamos una segunda variante similar a la anterior. Las blancas aquí, viendo que nuestros peones centrales son débiles, pueden decidir adelantarse desde ya a tomar en C6 para ganarse nuestro peón en E5. Entonces alfil por C6, D por C6 y caballo por E5. Donde en este caso nosotros vamos a responder con un movimiento estándar en la española que es dama D4. Por eso en esta ocasión tomamos con el peón D para dar movimiento a nuestra dama y no con el peón B. Y aquí estamos atacando simultáneamente el peón en E4, con el que daríamos jaque, y también atacamos al caballo. Las blancas, nuevamente creyendo que hemos hecho algo mal, van a querer aprovecharse con ese jaque que siempre decimos que está ahí, ese jaque de dama H5. Más aún aquí porque esta es una idea táctica estándar que funciona en muchas aperturas diferentes, que es donde se supone que si las blancas dan jaque, nosotros cubrimos con peón y ese peón lo tomarían con nuestro caballo, con lo cual nos amenazarían un ataque descubierto, nos tomarían la torre y bueno, acá simplemente tendríamos una posición donde nos destrozan totalmente. Todo eso es correcto, todo eso sucede en otras posiciones, pero aquí no. Aquí resulta que después de dama H5 jaque, lo que tenemos es que a G6, después de caballo por G6, podemos tomar con el peón H tranquilamente porque aquí está la sorpresa y es que la torre está totalmente defendida por la dama. Y por increíble que parezca, algunos desprevenidos incluso van a tomar la torre automáticamente aquí porque, como decimos, esto funciona en muchos casos. Y esto se ve incluso en la base de datos en jugadores de 2400 perdiendo la dama así tontamente, simplemente porque en otras posiciones esto funciona muy bien a favor de las blancas. Pero resulta que es que en esos casos la dama negra está en D8 y no aquí donde correctamente defiende la casilla H8. Entonces lo que sucede aquí es que después de caballo por G6 y H por G6 ya las blancas no pueden tomar la torre y en cambio si prueban con dama por G6 tenemos una situación similar a la que ya vimos hace un momento. Podemos esconder el rey en D8 y allí va a estar bien. Y tenemos ventaja material, las blancas mientras tanto están totalmente quedadas en su desarrollo. Y el rey nuestro está seguro en D8 y vamos a pasar a atacar. Nuevamente, para ver algo de lo que podría pasar, una variante no para memorizar sino un ejemplo de juego, tenemos E por F5 por ejemplo y caballo E7 golpeando a la dama. A la vez tocamos el peón en F5. Después de por ejemplo dama G5 podemos retomar ese peón con alfil por F5. Y luego del enroque de las blancas por ejemplo tenemos alfil H6 donde amenazamos a la dama y vamos a seguir ganando tiempos amenazándola, para mientras tanto desarrollarnos y desarrollar nuestro ataque. Así después de dama G3 jugamos alfil F4 y la partida se termina. Estamos atacando a la dama, detrás de esta estamos atacando al peón H2 con torre, con alfil, con esto estamos atacando al rey y el ataque de las negras simplemente llega muy rápidamente. Otra vez estamos en la posición inicial después de que jugamos F5 para ver ahora cómo jugar mejor con las blancas. Una respuesta mejor aquí es D3. Movimiento lógico porque si nosotros estamos atacando E4, las blancas van a querer defenderlo. Y antes de analizar esta variante, rápidamente te recordamos que si quieres aprovechar las ofertas especiales con las que celebramos el Día del Padre, o sea, tomar uno o todos nuestros cursos con descuentos de hasta 80%, el momento definitivo para hacerlo es ya.
El 22 de junio es el último día de estos descuentos. Entra en la tienda y encuentra los cursos que necesitas para progresar. Volviendo al tablero, después de D3, ahora sí, en este caso recomendamos tomar en E4. Es decir, F por E4 y D por E4. Antes no lo hacíamos en una de las variantes anteriores porque en caso de que las blancas nos tomaran en F5, nosotros teníamos la posibilidad de avanzar el peón a E4 para molestar al caballo. En este caso el peón D3 nos impide eso, así que por eso sí aquí hacemos F por E4 y D por E4. Y así nos deshacemos de un peón que podría ser problema. Luego de esto seguimos con caballo F6 amenazando al peón E4. Luego las blancas juegan caballo C3, desarrollan el caballo y a la vez defienden el peón. Y nosotros insistimos en atacar esto jugando alfil B4, un ataque indirecto, que tenemos clavado al caballo que defiende al peón E4. Ahora las blancas en este punto van a seguir con enroque o con alfil G5. No importa cuál, nosotros vamos a proceder de la misma manera. Por ejemplo, si hacen acá el enroque, lo primero que hacemos es eliminar este caballo, alfil por C3, porque ya este caballo ya no está clavado y si no hacemos esto, entonces podría saltar a D5 y molestarnos en diferentes puntos, entonces por eso mejor lo eliminamos acá. Después de B por C3, lo que hemos hecho, entre otras cosas, es romper por completo la estructura de peones de las blancas. Luego jugamos D6 y en cambio nuestra estructura es muy sólida. Sigue alfil G5. El peón E4 estaba un poco en peligro, entonces alfil G5 tiene sentido. Y nosotros enrocamos. Y después de esto lo que tenemos es una muy buena columna semiabierta para nuestra torre, cosa que va a ser parte de nuestro ataque en el medio juego. Ahora las blancas jugarían usualmente un H3 para evitar que nosotros jugáramos alfil G4 y pusiéramos esta clavada que molestaría, pero aún así nosotros vamos a atacar. Iniciamos nuestro ataque que se va a dar por el flanco de rey con una maniobra de la dama que es dama E8. Con esto queremos pasar la dama por G6, donde digamos por ejemplo que las blancas juegan torre E1, o no importa, nosotros vamos a seguir con nuestro plan que es dama G6, y aquí las blancas empiezan a sentir incomodidad. Lo curioso es que las blancas han hecho movimientos naturales, pero a pesar de esto están en problemas. La presión de la dama por la columna es tremenda, y este alfil, el de G5, no puede simplemente moverse a cualquier lado. Si lo hace, por ejemplo, alfil H4, tenemos ya alfil por H3 donde amenazamos jaque mate y ya con esta clavada nos estaríamos ganando la partida. Entonces, en lugar de eso, es muy probable que tomen alfil por F6 para deshacerse de esta pieza que se convierte en un problema, para luego de torre por F6. Como alfil por H3 sigue siendo una amenaza, entonces las blancas jugarían rey H2. Y así, las blancas han solucionado lo de la clavada. Pero ahora nosotros jugamos alfil E6 y vamos a doblar torres por la columna F. De esta manera prácticamente todas nuestras piezas estarán concentradas en el flanco de rey y con esto tenemos una posición ganadora. Mientras tanto las blancas no tienen nada, solo tienen debilidades. Y en cambio nosotros tenemos un plan claro de ataque hacia el rey. Bien, después de todo esto, para relajarnos un poco vamos a resolver este ejercicio táctico. Juegan las blancas y ganan. Escribe qué ves y además comparte esta lección con tus amigos porque seguramente todos están necesitando algo para jugar contra la Apertura Española.